vamos a distribuir esto y lo que queremos es despejar X simplemente, ¿no? Esto pasamos al otro miembro. Aquí factorizamos X más D, ¿no? Es masa del hombre más masa de la mujer. Luego, ¿qué va a ocurrir? Esta masa del hombre más la masa de la mujer, como está multiplicando, pasa a dividir, ¿no? Queda X más D igual esta expresión dividido entre la suma de las masas del hombre y la mujer. Y finalmente este D va a pasar a restar, ¿no? Pasa a restar. Reemplazamos valores y resulta que la distancia que ha recorrido la mujer es 1,28 metros. Fíjense cuál es el largo del bote. Es 3 metros, ¿no? Entonces es lógico que sea 1,28, ¿no? No es 1,5, está más a la izquierda, ¿no? Entonces, como ven, este tipo de problemas a veces les dicen un niño está a una distancia de la orilla, ¿no? Quiere acercarse a un perrito que está en el otro extremo y camina, ¿no? Y la pregunta es, ¿a qué distancia de la orilla estará finalmente el niño? Entonces hay que aplicar esto nomás, ¿no? Una posición inicial, luego una posición final, ¿no? Pero hay que dibujar siempre un origen, ¿no? Acá. Tiene que haber un eje Y y un eje X. Bien, entonces esta es una aplicación de que el centro de masa es el mismo en cualquier instante del tiempo. Bien, ahora el movimiento del centro de masa, ¿no? Entonces, dice, considerando un sistema aislado compuesto de n partículas cuya masa es m, entonces de la ecuación del centro de masa, fíjense, esta es la ecuación del centro de masa. En el denominador tenemos la suma de todas las masas, entonces eso sería la masa total del sistema que podemos simbolizar con la letra m mayúscula. Entonces, si esta m mayúscula es la masa total de las partículas, como está dividiendo acá, va a pasar a multiplicar, ¿no? Y tenemos esto. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Acá derivamos con respecto del tiempo. Esta masa es constante, cada una de estas masitas de las partículas también es constante. ¿Qué va a cambiar? El vector centro de masa y este vector R sub I. Entonces, derivando, fíjense, m derivada del centro de masa con respecto del tiempo, la sumatoria sigue, m sub i permanece y acá derivamos RI con respecto del tiempo. Pero esta derivada de la posición con respecto del tiempo que es la velocidad, pero en este caso, como la derivada es del centro de masa, eso es la velocidad del centro de masa. Y en el otro término, estas derivadas de cada posición con respecto del tiempo es la velocidad de cada partícula, ¿no? Sería v sub i. Entonces, de acá despejamos el vector centro de masa y esta es su expresión, ¿no? Fíjense, sumatoria de m sub i por v sub i entre la masa total, ¿no? Bien, entonces ahora, ¿qué hacemos? Esta ecuación que tenemos acá, podemos derivar una vez más, ¿no? Fíjense, derivando una vez más, dice, ¿no? M, derivamos la velocidad con respecto del tiempo, igual. Sumatoria, la masa constante, derivamos esta velocidad, ¿no? Derivada de v sub i con respecto del tiempo. Pero, ¿qué representan las derivadas de la velocidad con respecto del tiempo? La aceleración, ¿no? Entonces, acá tendríamos la aceleración del centro de masa y acá la aceleración de cada partícula. De ahí despejamos la aceleración del centro de masa y es igual a esta expresión, ¿no? Bien, pero ahora también, ¿qué podemos decir? Acá tenemos la masa total por la aceleración del centro de masa. De la segunda ley de Newton, ¿esto a qué debería ser igual? Debería ser igual a la sumatoria de fuerzas, ¿no? Entonces tendríamos que este m por a sub cm es igual a todo esto, ¿no? Fíjense, y eso a la vez debe ser igual a la sumatoria de fuerzas que están actuando sobre nuestro sistema, ¿no? O sobre cada partícula. Entonces tenemos sumatoria de fuerzas igual a masa por aceleración. Entonces, en realidad, la sumatoria de estas fuerzas es a lo que le llamamos fuerza externa y eso es igual a la masa por la aceleración. Entonces, hemos utilizado esto nosotros bastante, ¿no? Por eso hemos dicho, tenemos una partícula. A todos los cuerpos la estamos tratando como una partícula y en realidad, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos tratando con cuerpos grandes y estamos hallando su centro de masa. Y esa fuerza externa va a ser igual a la masa de ese cuerpo y por la aceleración de su centro de masa. Entonces,
Entonces acá estamos mostrando que por qué utilizamos el concepto de partícula, ¿no? A un cuerpo con ciertas dimensiones lo podemos representar por una partícula, ¿no? Que se va a encontrar ¿dónde? En su centro de masa. Entonces acá les indica eso, ¿no? Dice, esta fórmula que hemos obtenido, dice que establece que el centro de masa de un sistema de partículas se mueve como si toda la masa del sistema estuviese concentrada en el centro de masa y como si todas las fuerzas externas fueran aplicadas en dicho punto, ¿no? En el centro de masa. Entonces, nótese que este sencillo resultado, esto no es tan complicado, ¿no? Se obtuvo sin especificar la naturaleza del sistema de partículas, ¿no? No nos han dicho qué tipo de partículas son, simplemente nos están diciendo que son partículas, ¿no? Pero en nuestro caso, ese sistema de partículas puede ser las partículas de un cuerpo rígido, ¿no? En la cual las partículas están en posiciones fijas, ¿no? O ser un conjunto de partículas, ¿no? En el cual puede haber toda clase de movimiento interno. Entonces, sin importar la constitución del sistema e independientemente de cómo se mueven sus partes individuales, el centro de masa del sistema se mueve en la forma descrita por las ecuaciones de variación, ¿no? Por las ecuaciones anteriores. ¿Cuáles son esas tres ecuaciones anteriores? El vector centro de masa, el vector velocidad del centro de masa y el vector aceleración del centro de masa. Bien, ahora un ejemplo con esto que acabamos de hacer. Nos dice, considere tres masas diferentes, ¿no? M1, 4 kilogramos, M2, 5 kilogramos y M3, 9 kilogramos. Sujetas a fuerzas externas, F1, 6 newtons, F2, 14 newtons y F3, 16 newtons, como se muestra en la figura. Dice, hallar la posición y aceleración del centro de masa del sistema. Nos están pidiendo hallar la posición del centro de masa y también la aceleración del centro de masa. Pues nuestro sistema está constituido por tres partículas sobre las cuales están actuando esas fuerzas con esos sentidos que se muestra en la figura. Solución, entonces. Primero, el vector centro de masa. ¿Qué tenemos que hacer? La masa, ¿no? Entonces, aquí está la masa 1, ¿no? Multiplicado, ¿por qué? Por el vector posición, ¿no? Fíjense, ya nos han dado ubicaciones, ¿no? En el eje X, ¿cuánto vale? -2, ¿no? -2 está en metros, eso, 2 metros por I. En el eje Y está a 2 metros, ¿no? Positivo, 2 metros por J. Este es el vector posición de la masa 1, ¿no? Más de la masa 2, su masa es 5 kilogramos. Su posición de la masa 2, ¿no? Sería 1 en el eje X positivo, 1 metro I, y en el eje Y sería negativo, ¿no? -3 sería, -3 metros por J. Más la tercera masa, 9 kilogramos, en el eje X su posición es 4 metros por I, y en el eje Y en la parte positiva es más 1 metro de J, ¿no? Y en el denominador la suma de las masas, ¿no? 4, 5 y 9. Se hacen operaciones, sale 1,83 metros en el eje Y y 0,11 en el eje Y. Ese es el vector centro de masa de este sistema de partículas, ¿no? La masa total, ¿cuánto es? 4 más 5 más 9, 18 kilogramos, ¿no? Ahora, la fuerza externa, ¿no? Hay tres fuerzas externas, F1, F2, F3, que están actuando sobre las tres partículas. Entonces, tenemos que hallar la fuerza total, ¿no? Tenemos que sumar las tres fuerzas. Entonces, acá dice, está anotado como fuerza externa, ¿no? La suma de las tres. Dice menos 6 newtons, ¿no? La fuerza 1, fíjense, ¿no? Está hacia la izquierda, ¿no? Tiene componente en el eje X nomás, ¿no? Y eso vale ¿cuánto? 6 newtons. Entonces, sería menos 6 newtons por I. La fuerza 2 vale 14 y fíjense, está hacia la derecha, ¿no? Entonces, sería 14 newtons por I. Más la fuerza 3 está en el eje vertical hacia arriba, entonces sería
más 16 newtons, 16 vale esa fuerza, ¿no? Más 16 newtons J. Resultado, la fuerza externa da 6 newtons por I más 16 newtons por J. Hallemos el módulo, hay que hallar el módulo de este vector, raíz cuadrada de 8 al cuadrado, de 6 al cuadrado, da 17,9 newtons. Nos han pedido la aceleración del centro de masa. Despejamos de la ecuación que vimos anteriormente. La aceleración del centro de masa va a ser la fuerza externa sobre la masa. La fuerza externa hemos hallado 8 newtons por I más 16 newtons por J. La masa es 18 kilogramos. 8 entre 18 da 0,44, 16 entre 18 da 0,89, ¿no? Metros por segundo al cuadrado. Si hallamos el módulo de la aceleración va a ser la división entre módulos también, ¿no? Nos da 0,99 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces, como ven, esto tampoco es complicado, pero igual uno tiene que tener a mano la formulita del centro de masa y saber cómo se expresa la segunda ley de Newton, ¿no? Bien, entonces fíjense, cuando he hablado del centro de masa hemos utilizado una fórmula, ¿no? Una sumatoria en el numerador, otra sumatoria en el denominador. Entonces, por eso dice acá, hasta el momento se ha tratado a los objetos como partículas con masa, pero no con tamaño. O sea, partículas las hemos llamado, ¿no? Es puntual, digamos, es un puntito nomás, ¿no? En el movimiento de un objeto rígido, lo que vamos a hacer en el siguiente capítulo, eso es un medio continuo, ¿no? ¿Por qué se llama medio continuo? No sabemos cuántas partículas tiene una esfera, por ejemplo, una bola de billar, pero tiene partículas, no sabemos cuántas, y están unidas todas ellas, ¿no? Eso es un medio continuo. En cambio, cuando podemos contar las partículas, es un medio discreto, se dice, ¿no? Entonces podemos contar 10, 100, 1000, qué sé yo, ¿no? Entonces, esa es la diferencia entre medio continuo y medio discreto, ¿no? En un discreto se puede contar el número de partículas, en cambio en un medio continuo no se puede contar, ¿no? Decimos que es muy grande, ¿no? Entonces, luego nos dicen, cada punto del objeto sufre el mismo desplazamiento que cualquier otro punto a medida que transcurre el tiempo. O sea, en un objeto rígido, una partícula del sólido va a estar siempre en ese mismo punto, pero si se mueve todo el sólido, se va a mover con todo el sólido en cierto sentido, ¿no? Dice, en consecuencia, aun cuando un objeto gire o vibre al moverse, hay un punto en dicho objeto llamado centro de masa que se mueve de la misma manera que lo haría una partícula sujeta a las mismas fuerzas externas. Por lo tanto, se puede decir que el movimiento del centro de masa de un objeto corresponde al movimiento del objeto, ¿no? Entonces, el movimiento del centro de masa corresponde al de una partícula y que corresponde a todo el cuerpo. Pero ahora, para un sistema continuo, ¿cómo hallamos el vector centro de masa? Pues como ya no podemos contar el número de partículas, ya no aplicamos sumatorias, sino aplicamos las integrales, ¿no? Entonces, en el numerador teníamos sumatoria de vector exposición por cada una de las masas, ¿no? Pero esa sumatoria al convertirse en integral ya nos va a dar esto, ¿no? Integral de un vector R por diferencial de masa. Y en el denominador, integral diferencial de masa. O si estamos en cada eje, vamos a tener integral X diferencial de masa y abajo no cambia diferencial de masa. En el eje Y diferencial de masa. Entonces, hay que aplicar integrales para hallar el centro de masa ya de cuerpos que son medios continuos. Ejemplo. Nos dicen hallar el centro de masa de una barra de masa M y longitud L. Aquí está la barra, ¿no? Tiene masa M y su longitud es L, ¿ya? Dice, suponiendo que la barra tiene una masa uniforme por unidad de longitud. O sea, quiere decir que la densidad aquí es la misma, ¿no? En cualquier punto, digamos que vale 5 kilogramos por metro, ¿no? 5 kilogramos por metro, eso significa uniforme. El inciso B nos dice, suponiendo que la barra no es uniforme, o sea que la densidad cambia acá, ¿no? En diferentes lugares.
de manera que su masa por unidad de longitud varía linealmente con x de acuerdo con la expresión, fíjense, lambda igual alfa por x. Entonces acá en el inciso B ya la base no es uniforme, ¿no? Entonces dice, donde alfa es una constante, encuentre la coordenada x del centro de masa como una fracción de L o en función de L, quiere decir, ¿no? Entonces, como tenemos acá una base, fíjense, parecido al bote, ¿no? ¿Dónde va a estar su centro de masa? En la mitad, ¿no? Es fácil hallar para un rectángulo, como en este caso va a estar en el centro, ¿no? Para el largo y para la altura va a estar en el centro, ¿no? Pero hay que hallar, ¿no? ¿Cuánto debería darnos si la longitud de esta base es L? Su centro de masa en el eje X debería estar a L medios, ¿no? En el eje Y supongamos que va a estar en el origen, ¿no? Entonces, ¿qué se hace? Hay que elegir un sistema de ejes siempre, ¿no? El eje X va a pasar por la base, ¿no? Por el medio. Y el eje Y por un extremo, ¿no? Hacia arriba. Ese es el eje Y. La basita la hemos trasladado acá y como acá son integrales, hay que tomar un pedacito de la base, ¿no? Un diferencial de masa. Eso quiere decir que hay que considerar una masa pequeñita. Entonces acá se está exagerando. Fíjense, acá en la base se ha tomado este pedacito. A eso se le llama diferencial de masa. ¿Qué ancho tiene ese pedacito de masa? Tiene un ancho diferencial de X, ¿no? Y esa masita pequeña, ¿a qué distancia del origen está? Decimos, como estamos en el eje X, está a una distancia X, ¿no? Y la longitud total de la base L. Ya sabemos que su masa total es M mayúscula, nos han indicado, ¿no? Entonces, vayamos al inciso A, ¿no? Suponemos que la base es uniforme. Entonces, la masa por unidad de longitud para la base está dada por, ¿no? Ojo, acá hay densidad lineal, hay densidad superficial, densidad volumétrica. Ustedes conocen la densidad volumétrica, ¿no? Masa sobre volumen. Pero también hay masa por unidad de longitud, ¿no? Puede que la base sea muy delgadita, por ejemplo, que no nos interesa su longitud, no nos interesa su volumen. O si tenemos una hoja rectangular de espesor muy delgadito, no nos interesa el volumen, sino el área, ¿no? Entonces hay densidad lineal, hay densidad superficial y densidad volumétrica. En este caso, la densidad es lineal. Esa densidad lineal va a ser masa sobre longitud, ¿no? Entonces, como nos han dado la masa y la longitud, esta es la densidad lineal de esta base. De acá despejamos m va a ser lambda por L. Ahora, si en la base dice se considera un elemento muy pequeño de longitud diferencial de X, entonces fíjense, ¿no? Tenemos una masita pequeña de largo diferencial de X. ¿Cómo va a ser su densidad lineal? Su densidad lineal va a ser la masita sobre la longitud, pero la masita que es diferencial de masa y la longitud de ese pedacito es diferencial de X. Entonces, la densidad lineal la podemos expresar como m sobre L o diferencial de masa sobre diferencial de X. Entonces, ahora, la masa de este elemento, si de acá despejamos diferencial de masa, es diferencial de masa igual a lambda por diferencial de X. Ahora, si integramos la masa, fíjense, es una integral fácil, ¿no? Diferencial de masa, ¿no? ¿Cuánto nos va a dar m evaluado entre 0 y m? Y el resultado va a ser m simplemente, ¿no? Entonces, esto nos va a servir para el denominador, ¿no? La integral de la masa va a ser m mayúscula. Ahora dice, como un elemento arbitrario de diferencial de masa está a una distancia x del origen, lo que ya dijimos, entonces el vector en el eje x, la componente del centro de masa en el eje x va a ser, fíjense acá como es x, va a ser x diferencial de m sobre diferencial de m. Pero esta integral diferencial de m, ¿qué dijimos que es? Es la masa, ¿no? Entonces colocamos en el denominador m mayúscula va a ser 1 sobre m. Y en esta parte nos va a quedar esta integral, ¿no? Integral x diferencial de m. ¿De cuánto a cuánto vamos a integrar? Tenemos que tomar en cuenta todo el largo de la base. Entonces vamos a empezar acá desde 0, abarcamos toda la base hasta L, ¿no? Estamos trabajando con longitud. De 0 a L. Pero fíjense, acá tengo en la integral dos variables, x y m. No puedo integrar.
Entonces, ¿qué voy a hacer? Aquí hemos encontrado diferencial de masa, es lambda por diferencial de x. Entonces, cambiamos, en vez de diferencial de masa, colocamos lambda por diferencial de x. Lambda, que va a ser constante, sale fuera del integral, ¿no? Nos queda lambda sobre m, x diferencial de x, y ahora sí podemos integrar, ¿no? Entonces, acá, ¿cuánto va a dar? X al cuadrado sobre 2, ¿no? X al cuadrado sobre 2, lambda y m permanecen, ¿no? Evaluado x entre 0 y l. Reemplazamos el límite superior, va a dar l cuadrado, ¿no? Lambda por l cuadrado y abajo 2m. Cuando sea 0 nos va a dar 0. Entonces, esta es la componente x del centro de masa de una base de largo L y masa M, ¿no? Fíjense. L medios, ¿no? Pero sigamos, ¿no? Fíjense, acá lambda L cuadrado, ¿no? ¿Qué voy a hacer? Acá tengo lambda L. Un L lo estoy apartando y lo estoy colocando en el denominador, fíjense, ¿no? M sobre L. Si hacemos extremos y medios, este L viene acá y va a ser L cuadrado otra vez, ¿no? Pero ¿para qué estoy haciendo esto? Para, en vez de M y L, colocar otra vez lambda, ¿no? Entonces tendríamos lambda L sobre 2 lambda, ¿no? Lambda con lambda se cancela y fíjense, el centro de masa está en L medios, lo que dijimos a un principio, ¿no? Aquí tiene que estar en la mitad del centro de masa de la base, ¿no? Y justo nos ha salido L medios. Eso cuando la base tiene una densidad uniforme, la base es uniforme. Ahora en el inciso B nos están diciendo, suponiendo que la base no es uniforme y su densidad lineal ya no es constante, ¿no? Fíjense, en el otro caso era m sobre L, ¿no? En este caso es alfa por x. Entonces en el inciso B ya tendríamos x sub m va a ser integral de 1 sobre m, no cambia, esto también es igual x diferencial de masa. Pero ahora, en vez de diferencial de masa, tenemos que cambiar. ¿Qué era, en vez de diferencial de masa, era lambda por diferencial de x, ¿no? Acá vamos a aumentar, ¿ya? Entonces, aquí está faltando. Esto debería ser... A ver, vamos a copiar esto, ¿ya? Copiar y pegar. En vez de este diferencial de m que hemos puesto, aquí arriba está, ¿no? Lambda por diferencial de x. Entonces acá sería, vamos a introducir, insertar, ecuación, buscamos lambda. No tenemos lambda acá, tenemos que buscar en símbolo, ¿eh? Aquí está, lambda. Listo. En vez de diferencial de masa, ¿qué va a entrar? Lambda por, copiamos acá, diferencial de x, ¿no? Entonces esto va a ser diferencial de x. Pero seguimos, ¿no? En este caso nos han dicho que lambda ya no es constante, sino ¿cuánto vale? Alfa por x, ¿no? Aquí está. El resto permanece x diferencial de x. En vez de lambda estamos colocando alfa por x. Entonces, alfa va a salir fuera del integral, va a quedar x al cuadrado diferencial de x, evaluado entre 0 y l. Este integral nos va a dar x al cubo sobre 3, ¿no? Entonces, alfa queda, m queda, x al cubo sobre 3, evaluado entre 0 y l, ¿no? Reemplazamos el límite superior, para el inferior nos va a dar 0, ¿no? Entonces sería alfa L cubo sobre 3m. Entonces acá ya no va a dar esto como en este caso que está a L medios, ¿no? Si no va a estar a otra distancia, ¿no? Podríamos otra vez aquí reemplazar, ¿no? Un L reemplazar y con ML colocar en función de lambda, ¿no? Pero ya no se van a anular. Entonces cuando no es uniforme, la componente X del centro de masa se lo deja así como está, ¿no? Pero acá podemos encontrar, fíjense, ¿no? La masa es diferencial de masa, ¿no? Pero diferencial de masa, ¿qué era? Lambda por diferencial de x. Pero lambda, ¿qué era? Alfa por x, ¿no? Entonces, la integral, ¿cuánto nos va a dar? X al cuadrado sobre 2 por alfa, ¿no? Evaluado entre 0 y L, eso da
en vez de x, L, ¿no? Va a dar alfa L cuadrado sobre 2. Vamos a pasar esto acá. Bien, vamos un poco, ¿no? Entonces, ¿cómo nos queda la masa? Fíjense, ¿no? Ya no es como en el anterior caso constante, ¿no? La masa ahora va a ser alfa por L al cuadrado sobre 2. Entonces ahora a esto le llamamos 2 y esta masa que hemos encontrado reemplazamos aquí. Dice reemplazando 2 en 1, ¿no? Reemplazamos y fíjense, ¿no? La componente en el eje X, ¿dónde va a quedar? A 2/3 de L. Ya no queda a 1/2 de L, sino a 2/3, ¿no? Entonces, esta componente en el eje X va a depender dónde está, si la densidad lineal es uniforme o es variable, ¿no? O en otras palabras, ¿es constante o es variable? Entonces, en sólido rígido vamos a ver cómo hallar el centro de masa de una esfera, el centro de masa de un disco. Se hace también con integrales, ¿no? Hay que hacer artificios. Bien, sigamos. Eso era para la parte de centro de masa, para medios discretos y continuos. Ojo, no hay que darle demasiada importancia a esto porque nosotros vamos a utilizar fórmulas. No se les va a pedir en un examen demuestre que el centro de masa de una esfera vale 2/5 de tanto, etcétera. No, no, no. Sino esto ustedes necesitan conocer, ¿ya? Necesitan saber de dónde viene, cómo se calcula. Bien, vayamos a esta otra parte, ¿no? Sistema de masa variable. Hasta el momento hemos considerado las masas que tomamos en cuenta como constantes, ¿no? Ya sea de una partícula, de dos partículas, hemos considerado que son constantes. Pero en la realidad podría ocurrir que ya la masa no sea constante, ¿no? Ejemplo, volvemos a la definición de momentum lineal, ¿no? Para una partícula en un sistema aislado, ¿no? Fíjense, esto es un sistema aislado, hay una partícula de masa m que tiene velocidad v. Y si tiene velocidad y masa, tiene momentum lineal, ¿no? El momentum lineal es paralelo a la velocidad. ¿Cuánto vale el momentum lineal? M por v. Bien, pero ahora si nosotros acá en este sistema aislado cambiamos la masa o cambiamos la velocidad, ¿qué va a suceder? Van a haber cambios acá, ¿no? Entonces, si queremos que haya cambios en un sistema, entonces eso quiere decir que tiene que cambiar el momentum lineal. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a, si queremos cambiar esta velocidad de la partícula y también eso debido a que hay un cambio en la masa, ¿qué hacemos? Derivamos simplemente el momento. En realidad estoy aplicando la definición matemática de fuerza, ¿no? Fuerza es igual a derivada del momentum con respecto del tiempo. Acá tal vez debería aumentar esto, ¿no? A ver, vamos a copiar esto. Si no, está muy directo, ¿no? Esta es la definición matemática de fuerza, ¿no? Fuerza es la derivada del momentum con respecto del tiempo. Pero el momentum igual a ¿qué es? A m por b, ¿no? Anteriormente consideramos que la masa era constante, esta masa salía afuera constante y había que derivar la velocidad simplemente y eso era aceleración, ¿no? Pero ahora ya vamos a suponer que la masa ya no va a permanecer constante aquí, sino que va a cambiar. Entonces ya no sale fuera de la derivada. Hay que aplicar la regla de la derivada del producto, porque ya la masa va a ser una variable y la velocidad también va a ser una variable. Entonces la regla del producto, ¿qué nos dice? Una de las funciones derivada y la otra no, más la otra función derivada y la otra no. Entonces, fíjense, ¿no? Primero la masa estamos manteniendo constante, derivamos la velocidad con respecto del tiempo. Regla del producto, ¿no? De derivadas. Más, ahora mantenemos la velocidad constante y derivamos la masa, ¿no? Entonces, esta sería
la fuerza que va a actuar en este cuerpo o esta partícula, ¿no? Cuando cambie su masa. ¿Qué dice? Esto implica que la variación en la masa produce la aceleración de la partícula. Fíjense, ¿no? Si la masa cambia, fíjense, ¿qué está sucediendo? Aparece acá una aceleración. Además, esta velocidad v que tenemos acá, esta que nos ha aparecido por la derivada de la masa, representa, dice, la velocidad saliente de la partícula. O sea, esta masa va a cambiar porque de esta masa va a salir masa, ¿no? En algún sentido. ¿Con qué velocidad va a salir esa masa? Con una velocidad v, ¿no? Eso nos da esta v. Entonces, la fuerza que va a aparecer cuando varía la masa, ojo, siempre que haya variación de masa va a aparecer una fuerza, ¿no? Dice, en la ecuación anterior, F también puede ser una fuerza externa, ¿no? Aparte de que debido al cambio de la masa va a haber una fuerza, también aparte de eso acá puede haber fuerzas externas, ¿no? Ya nuestro sistema podría ser abierto y se puede aplicar otras fuerzas también, ¿no? Ejemplo, apliquemos esto, fíjense. Vamos a aplicar esta definición de fuerza. Pero ojo, acá dice, podemos considerar fuerzas externas, ¿no? Fíjense, pero acá, ¿no? De la segunda ley de Newton, fuerza externa, vamos a esta parte, masa por aceleración, ¿no? Pero como la masa está variando, aparece un término adicional que también es una fuerza al final de cuentas porque es masa, es decir, variación de masa por la velocidad y esto representaría el empuje. Esa variación que hay en la masa le produce a la masa inicial un empuje, es decir, le da una fuerza en cierto sentido. Entonces va a depender de cómo estamos considerando la masa para ver hacia dónde está ese empuje. Ejemplo, para entenderle esto, ¿no? A ver, vamos a bajar esto un poquito más abajo. Ya. Dice un cohete de 1000 kilogramos. O sea, ¿dónde ocurren estos cambios de masa? En los cohetes, ¿no? En una ametralladora, en un cuerpo donde esté variando su masa. Lo importante es que haya variación de masa, ¿no? Entonces nos dicen, un cohete de 1000 kilogramos, dice, se coloca verticalmente en su base de lanzamiento. Son los cohetes que mandan a Marte, a la Luna, ¿no? Dice, el gas de propulsión se expele a una velocidad de 2 kilogramos por segundo. O sea, en un cohete su combustible es en realidad hidrógeno, ¿no? Es un gas. El hidrógeno es adecuado, ¿no? Cuando se quema el hidrógeno, entonces esto sale hacia abajo en el cohete, ¿no? Y eso le produce un empuje al cohete hacia arriba. Entonces, en este caso, el gas de propulsión quiere decir que lo está impulsando, ¿no? En un sentido. Y en este caso nos está diciendo que el gas se está quemando en cada segundo 2 kilogramos del gas, ¿no? Eso está produciendo una variación en la masa del cohete. La masa del cohete inicial es todo lo que tiene, instrumentos, etcétera, la carcasa y también el gas que tiene, ¿no? Pero una vez que se va quemando el gas, ¿qué está sucediendo? Su masa está disminuyendo. ¿Qué masa? La masa del gas, ¿no? Y eso le produce un empuje o una propulsión al cohete. Nos dicen, encuentre la velocidad de escape mínima de modo que el cohete comience a elevarse. Fíjense, dice, encuentre la velocidad de escape mínima. ¿Qué significa eso, no? Para salir de la fuerza de atracción gravitatoria hay una velocidad mínima, ¿no? Si la velocidad que tiene el cohete está por debajo de esa velocidad mínima, no va a escapar a la fuerza de atracción gravitatoria, sino va a subir hasta cierta altura y va a caer otra vez, ¿no? Pero cuando la velocidad del cohete es mayor que esa velocidad de escape mínima, entonces va a salir de la fuerza de atracción gravitatoria, ¿no? Puede salir ya al espacio, ¿no? Entonces, en base a eso nos dice encontrar también la velocidad del cohete 10 segundos después de la ignición. Quiere decir 10 segundos después de que se ha empezado a quemar el gas, ¿no? Luego dice, suponiendo que la velocidad de escape es la mínima. Bien,
Sigamos, ¿no? Solución. La fuerza externa que actúa sobre el cohete, ¿cuál es? La fuerza de atracción gravitatoria, ¿no? Está sujeto a la atracción gravitatoria. Ese cohete está parado ahí, pero le está ejerciendo una fuerza a la Tierra, ¿no? La fuerza de atracción gravitatoria. ¿Y cómo se expresa esa fuerza, que es externa, ¿no? Fuerza externa colocamos igual a menos mg por j. Esa fuerza está dirigida siempre hacia abajo y está en el eje Y, ¿no? Ahora, la velocidad de escape, ¿cómo la podemos escribir? De esta manera, ¿no? Vector velocidad de escape va a ser el módulo de su velocidad por j. También está en el eje Y, ¿no? Y dice, y como esta velocidad debe ser mínima, o sea, la velocidad mínima que debe haber para que el cohete salga de la atracción gravitatoria, la aceleración inicial debe ser nula. Siempre se debe cumplir eso. Para tener la velocidad de escape mínima, la aceleración inicial debe ser nula. Entonces, fíjense, en la fórmula, a ver, acá vamos a copiar, ¿no? Está directo acá. Vamos a volver a copiar esta partecita, ¿no? Esta de acá. Copiar y pegar. Esta es la parte que nos interesa, ¿no? Fíjense, esta va a ser la fuerza externa, nos dice, ¿no? Fíjense, esto es masa por aceleración, ¿no? Esto es aceleración. Y este es el otro término, ¿no? Que va a ser el empuje. Entonces, fíjense, acá en vez de la fuerza externa, ¿qué vamos a notar? Menos mg por j, ¿no? Y este término lo vamos a anotar así, ¿no? B diferencial derivada de la masa con respecto del tiempo. Y este término, como la aceleración tiene que ser cero, todo este término se va a hacer cero, ¿no? Bien. Entonces, a partir de esto, esto que tiene signo menos pasa al otro miembro con signo más, ¿no? Ojo, ambos están en el eje Y, ¿no? Aquí me está faltando, no. Este vector B sub E es B por diferencial de, por J, ¿no? Acá. Entonces está directo, acá deberíamos haber puesto de esta manera, ¿ya? Aquí, para que no parezca muy raro, ¿no? Bien. Y pegar. Fíjense, esta velocidad de escape está acá, ¿no? Es B sub E por J. Entonces, acá tenemos un vector en el miembro de la izquierda, un vector en el miembro de la derecha. Ambas tienen componentes en el eje Y, entonces sus componentes se pueden igualar, ¿no? Entonces, B sub E va a ser igual, esta derivada de la masa con respecto del tiempo pasa a dividir, ¿no? Fíjense, mg sobre la derivada de masa con respecto del tiempo. ¿Listo? Entonces, de esa manera encontramos la velocidad de escape mínima para el cohete, ¿no? Es de 1000 kilogramos. Reemplazamos en vez de la masa 1000 kilogramos. La aceleración de la gravedad, 9,8 metros por segundo. Y la derivada de la masa con respecto del tiempo es lo que nos han dado. Dice, el gas de propulsión se expele a una velocidad de 2 kilogramos por segundo, ¿no? Entonces, esto acá podríamos anotarlo como algo adicional, ¿no? Estos 2 kilogramos sería nuestra derivada de la masa con respecto del tiempo. Copiar y aquí pegamos. Eso de los datos, ¿no? Esos 2 kilogramos por segundo es la variación de la masa con respecto del tiempo. Entonces, eso es lo que se ha reemplazado acá, fíjense. Entonces, la velocidad de escape haciendo cálculos debe valer 4900 metros por segundo. Es una velocidad grande, ¿no? Entonces, por eso en los cohetes, el volumen del cohete se ve grande, ¿no? Debe ser de unos 100 metros de altura o más, hasta 200 metros, ¿no? Pero la mayor parte es gas, ¿no? Porque ese gas se va a ir quemando poco a poco, ¿no?
Bien, sigamos entonces. Hemos hallado la velocidad de escape mínima, el inciso A, ¿no? Ahora, además nos dicen encontrar también la velocidad del cohete 10 segundos después de la ignición, suponiendo que la velocidad de escape es la mínima, ¿no? Entonces, ya hemos hallado esa velocidad de escape, que es 4.900, ¿no? Entonces, una vez que el cohete ha partido, su aceleración inicial era cero, ¿no? Pero ya después de eso, cuando estamos en el segundo 0,1 o 0,2 por decimos, ya se acelera, ¿no? Entonces, ahora nuestra fórmula ya es esta, ¿no? De acá mismo, ¿no? De esta parte. Entonces, la masa por la aceleración, fíjense, el cohete se va a acelerar hacia arriba en el eje Y, sería así, ¿no? M, aceleración por J. La fuerza de atracción gravitatoria va a ser negativo hacia abajo y los gases van a salir hacia abajo también, ¿no? Entonces, menos, menos tenemos acá. Todo en el eje Y, ¿no? Fíjense, J, J, J. Entonces, podemos eliminar J, trabajar con las componentes, ¿no? Nos va a quedar esto. M derivada de velocidad con respecto del tiempo menos B sub E derivada de la masa con respecto del tiempo menos mg. Fíjense, acá hay tres variables, B, T y M, ¿no? Entonces tenemos que trabajar de tal manera que en cada término tengamos solamente una variable, ¿ya? Y con su diferencial, por supuesto, para poder integrar. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Esta ecuación que es diferencial, fíjense, porque hay diferenciales. Multiplicamos por diferencial de tiempo sobre la masa. ¿Qué va a ocurrir acá? Fíjense, diferencial de tiempo con diferencial de tiempo se elimina. Esta masa con esta masa se elimina, va a quedar diferencial de B nomás, ¿no? Y eso está acá, diferencial de B. En este otro, ¿qué va a ocurrir? Diferencial de T con diferencial de T se va a eliminar y va a quedar menos la velocidad de escape, diferencial de masa y este M en el denominador. Seguimos acá. Multiplicamos menos mg por dt sobre m. M con m se cancela y va a quedar menos g diferencial de t. Fíjense, se ha hecho ese artificio para tener en cada término una variable y su diferencial, ¿no? Una función. ¿Qué función tenemos acá? 1. Acá, ¿qué función tenemos? Menos b, e sobre m, ¿no? Y su diferencial, diferencial de m. Acá la función es menos g y su diferencial es dt. Entonces, siguiente paso acá, hay que integrar, ¿no? En todos los términos. Fíjense, hemos puesto integral. La velocidad de escape es constante, sale fuera del integral. G también constante, fuera del integral. Este integral es fácil, ¿no? Diferencial de B, ¿qué nos va a quedar? B, evaluado entre 0 y B, eso da B nomás, ¿no? Este integral, ¿cuánto nos da? Diferencial de masa entre M. Es como diferencial de X entre X, nos da el logaritmo, ¿no? De X, en este caso el logaritmo de M. Evaluado da en m y en m sub 0 nos va a dar esto, ¿no? Logaritmo de m sobre m sub 0. Menos este integral nos va a dar t simplemente, ¿no? Evaluado entre 0 y t, para t reemplazamos, nos va a dar g por t y para 0 va a dar 0. Entonces, esta es la velocidad en cualquier instante para el cohete, ¿no? Fíjense, depende del tiempo y también depende de la masa, ¿no? Pero ahora nos han pedido, dice, encontrar la velocidad del cohete 10 segundos después, ¿no? Entonces, cuando han pasado 10 segundos. Entonces, en vez de t, vamos a tener que colocar 10, ¿no? Pero ahora, ¿qué hacemos con la masa? Esta es la masa inicial, ¿no? Inicialmente, ¿cuánto es la masa del cohete? 1000. Y esta es la masa final, es la masa a los 10 segundos, ¿no? Entonces, tenemos que hallar esa masa a los 10 segundos. ¿Qué nos dice, pero, esta parte? A ver, veamos acá. Dice, el gas de propulsión se expele a una velocidad de 2 kilogramos por segundo. Quiere decir que en un segundo se ha quemado 2 kilogramos de gas. Entonces, regla de 3 simple. En 10 segundos, ¿cuánto se habrá quemado? 20, ¿no? Entonces, eso es lo que hacemos acá. Dice, entonces a los 10 segundos la masa del cohete se habrá reducido en 20, ¿no? Porque se ha quemado 20 kilogramos. En un segundo se quema 2, en 10 segundos se va a quemar 20 kilogramos. Entonces, la masa m sub 0 es 1000
y la masa M posterior va a ser esos 1000 menos los 20 que se ha quemado, 980. Entonces ahora ya tenemos M y M sub 0, reemplazamos acá a los 10 segundos, ¿no? Y la velocidad a los 10 segundos es de 0,99 metros por segundo, ¿no? La velocidad pequeña, ustedes han visto en los lanzamientos, poco a poco se va elevando, después ya va aumentando más, ¿no? Ya llega a los 4900 y mucho más, ¿no? Eso hemos tomado en cuenta acá, la velocidad de escape. Bien, entonces eso sería todo por hoy. Acá tengo otros problemas, eso lo vamos a hacer en la siguiente clase. La siguiente clase terminamos con momentum lineal, ¿no? Aquí hay una ametralladora, por ejemplo, una tolva, y con eso concluimos esta parte de masa variable. Entonces, estos apuntes ya les voy a pasar y también aquí he preparado unos problemas que también se los voy a pasar para